Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis hermanos, no se puede ser discípulos del Evangelio sin ser discípulos de la cruz. Es el mismo Cristo, nuestro Señor y Maestro, el que nos deja esta enseñanza, porque dijo abiertamente, para escándalo de muchos, pero para salvación de todos, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío. De tal manera que el camino de la cruz no es opcional, es el camino al que todos estamos llamados. Pero necesitamos mucha luz del Espíritu Santo, ese Espíritu al que hemos invocado fervorosamente antes de esta predicación, para comprender hasta donde es posible cuál es el misterio de la cruz y en qué consiste ser discípulos de la cruz. Nos anima el ejemplo del apóstol San Pablo, que dijo alguna vez: yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo, porque es fuerza de Dios y es salvación de Dios. Pablo no solamente reconocía nuestra salvación en el misterio de la cruz, sino que él mismo llevaba las marcas de la pasión. Y lo dice abiertamente: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿A qué se refería? Se refería a los muchos sufrimientos que padeció. Sufrimientos físicos, pero no se nos olvide, también morales y espirituales. Y aquí empieza precisamente nuestra enseñanza. La cruz no es solamente algo externo y corporal, aunque también lo incluye, sino que conlleva el sufrimiento moral, el sufrimiento emocional, el sufrimiento espiritual, no de cualquier causa, no de cualquier cosa. Y ahí es donde necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo, pero incluye esos sufrimientos. Así, por ejemplo, Pablo padeció traiciones, calumnias, mentiras, odio. Este tipo de sufrimiento, aunque no afecta inmediatamente el cuerpo, indudablemente pesa profundamente en el corazón. Y están también los sufrimientos propiamente espirituales que conoció Pablo y que han conocido tantos santos. Yo quiero recordar aquí especialmente 3 santos que tuvieron grandes vejaciones, grandes sufrimientos en el orden espiritual. Quiero recordar a San Antonio Abad, no confundirlo con otros Antonios, como Antonio de Padua, por ejemplo. San Antonio Abad vivió a mediados del siglo III. Es uno de los precursores de la vida consagrada, de la vida monástica. Y parece que el demonio, teniendo bien claro cuánto fruto habría para Cristo en ese camino de consagración, atacó con gran vehemencia, atacó con terrible fuerza a Antonio. Ese es un tipo de sufrimiento que se dio en el caso de él. Otras personas también lo han conocido,
pero en todo esto, lo repito, es la tercera vez, se requiere mucho discernimiento. Otro santo de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, que conoció esa clase de sufrimiento específicamente espiritual, fue el santo cura de Ars. Este sacerdote santísimo se llamaba Juan María Vianney. Y hay una anécdota que describe muy bien el tipo de sufrimiento que él pasaba. Él fue párroco precisamente en esa pequeña población francesa, la población de Ars. Y este sacerdote pues vivía, por supuesto, ahí en su casa cural. Alguna vez un sacerdote que estaba pasando por esa región y esa ciudad le pidió hospedaje a Juan María Vianney. Y por supuesto este sacerdote le facilitó, le concedió ese hospedaje. Bueno, pues este sacerdote que quedó ahí como huésped, después relataba la auténtica guerra espiritual que se sufría en esa casa, con una gran cantidad de fenómenos inexplicables para la ciencia, es decir, ruidos inexplicables, cosas que se movían, con todo lo cual el demonio pretendía mantener en el terror y también impedir el descanso de este bendito sacerdote al que hay que amar muchísimo y al que tenemos que pedirle muchas y santas vocaciones, San Juan María Vianney. Otro sacerdote que hizo un bien inmenso, un bien gigantesco, y que también padeció persecución y vejaciones del demonio, fue el sacerdote capuchino estigmatizado Pío de Pietrelcina. También en este caso el demonio intentaba perturbarlo, quitarle la paz, sembrarle la duda, mantenerlo en el terror. Con todo esto lo que quiero decir es que el sufrimiento propio de la cruz es un sufrimiento múltiple y es un sufrimiento que a veces incluye lo corporal o también lo emocional, lo psicológico, lo espiritual. Y otra vez lo repito y tal vez lo diré más veces, en todo esto se requiere mucho discernimiento. Antes de continuar, amigos, es bueno que entendamos por qué la cruz tiene tanto sentido desde el punto de vista humano y después entraremos con la ayuda del Señor a ver algunos elementos bíblicos que son de gran enseñanza. Desde el punto de vista humano, vamos a plantearlo de esta manera. Creo que es una comparación útil. Pensemos en una persona que está acostumbrada a la comodidad. Está acostumbrada a que las cosas se hagan a su manera, cuando Él quiere, como Él quiere y hasta que Él quiera. Esta persona está acostumbrada a mantener el control de las cosas y que todo se haga, repito, a su modo. Pensemos qué le va a suceder a esta persona cuando las cosas no salgan así, cuando no pueda controlar, cuando no pueda imponer su criterio o su gusto. ¿Qué va a suceder con esa persona? Sabemos lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que esta persona se llena de confusión, seguramente se llena de perplejidad y muy pronto se llena de impaciencia o incluso de rabia. La persona que está acostumbrada a controlarlo todo y que está acostumbrada a que todo se haga a su gusto y a su manera, es una persona que queda severamente incapacitada para desempeñarse donde hay contradicciones, donde hay mentiras, donde hay frustración o fracaso. Pero todos sabemos que en esta vida hay mucha frustración, hay muchas contradicciones y que cada uno de nosotros no solo carga con el peso de sus propios pecados, sino también con las consecuencias de los pecados de otros. Lo que quiero decir con esto es que la persona que está acostumbrada a que la vida sea suave y que todo fluya, es una persona que está pésimamente preparada para la vida
y pésimamente preparada, sobre todo para servir a Cristo. Porque si hay algo que se va a encontrar el cristiano, son muros de indiferencia. Se va a encontrar en muchos lugares con gigantescas barreras de hielo. Se va a encontrar con burlas, se va a encontrar con rechazo, se va a encontrar con mentiras, con traiciones. Por eso, el que no conozca la cruz y el que no ame la cruz está pésimamente equipado. Y lo insisto, pésimamente equipado para servir a Cristo. Porque lo dijo el mismo Cristo, los van a rechazar, los van a perseguir, los van a expulsar, y eso lo experimentamos constantemente. A mí no se me olvida que en una de sus últimas predicaciones en el Reino Unido, cuando fue a ese lugar el Papa Benedicto, dijo una predicación hablando sobre las nuevas persecuciones que padecemos todos, pero muy especialmente los jóvenes. ¿Y qué decía el Papa Benedicto? Decía a los jóvenes, particularmente a ellos, que estuvieran preparados, porque una de las nuevas persecuciones es la indiferencia, el aislamiento y la burla. Y eso te hace sufrir. Y yo he visto jóvenes católicos que traicionan su fe, porque apenas empiezan a burlar de ellos, le dan la espalda a Cristo. Apenas los amigos empiezan a dejarlos, ellos dejan a Cristo para no quedarse sin amigos. Apenas llegan las ironías, los sarcasmos, la exclusión, se olvidan de Cristo, esconden su fe, traicionan su formación. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, mal acostumbrados a la comodidad. La comodidad no es solo física, también hay una comodidad emocional, que todos me acepten, que todos me quieran. Pero ¿qué nos advierte Cristo sobre ese deseo que es tan humano? Ese deseo de que todos me quieran y todos me acepten. Eso lo leemos en el capítulo 6 de San Lucas. He aquí lo que dice Cristo en la última de las llamadas malaventuranzas. Porque Lucas en su evangelio trae, capítulo 6, trae no solamente las bienaventuranzas, sino también las malaventuranzas. Es decir, así como nos habla de lo bien que, los bienes que reciben los que escogen el camino que Él muestra, también nos revela cuáles son los males que vienen encima a aquellos que buscan esa comodidad que ofrece el mundo. Y en esas malaventuranzas dice nuestro Señor: ay de vosotros los ricos, porque ya tuvisteis vuestra recompensa. Ay de vosotros los que ahora reís y la pasáis bien, podríamos decir, porque lloraréis. Y agrega como última malaventuranza esta palabra: ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Y nos da la explicación: así trataron a los falsos profetas. O sea que Cristo no solamente dice, en la versión de San Lucas, no solamente dice que debemos considerarnos bienaventurados cuando seamos maltratados por causa del Evangelio, sino que tenemos también que considerarnos traidores al Evangelio si estamos tratando de complacer a todos. El mismo apóstol San Pablo tiene una expresión elocuente en este sentido. Estas son las palabras de San Pablo: si yo pretendiera agradar a todos, bueno, no dice todos, dice agradar a los hombres, se sobreentiende el todos. Si yo pretendiera agradar a los hombres, ya no sería discípulo de Cristo. No es que nosotros estemos interesados en desagradar, no es que nosotros nos podamos considerar más discípulos de Cristo porque somos más antipáticos, más amargos. No, el mismo Cristo nos invita a seguir el camino de la dulzura, porque nos dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es que nosotros busquemos desagradar, sino que no buscamos agradar en primer lugar a los hombres, sino agradar a Dios. Porque la palabra de San Pablo vale también para nosotros. Si yo quisiera agradar a los hombres,
ya no sería discípulo de Cristo. Entonces queda claro que humanamente la mejor preparación que podemos tener como seres humanos en primer lugar y sobre todo como discípulos del Señor es abrazar la cruz. Eso es lo mejor que podemos hacer, porque el que abraza la cruz ya está preparado. ¿Cómo derribas al que ya se ha postrado ante la cruz? Ya no lo puedes derribar. ¿Qué sufrimiento le puedes traer que sea desconocido para aquel que ha abrazado la cruz? ¿Qué burlas van a derrotar a aquel que sabe que su Maestro y Señor recibió escupitazos, azotes, espinas y burlas? Y en ese sentido, y esta afirmación puede parecer paradójica, en ese sentido, nada te hace tan fuerte como llevar la cruz. Nada te hace tan vencedor como unirte a aquel que padeció todas las humillaciones. Porque las estrategias que el mundo utiliza para asustarnos, para desanimarnos, para destruirnos, para confundirnos, todas esas estrategias ya están todas clavadas en la cruz. Y si nosotros ya las hemos aceptado en la cruz y ya las hemos abrazado como discípulos del crucificado, ya no tienen fuerza sobre nosotros. Hay un santo de la antigüedad, vivió en el siglo IV, que nos muestra el poder que tiene una vida que ha sabido abrazar la cruz. Estoy hablando de un santo que fue obispo en Constantinopla. Ese obispo se llamó San Juan Crisóstomo, pero la palabra Crisóstomo no era nombre propio de él, es el apelativo con que la gente lo llamaba. La palabra Crisóstomo viene de dos términos griegos, crisós y tomos, que significan oro y boca. De tal manera que Juan Crisóstomo quiere decir Juan, el de la boca de oro. ¿Por qué lo llamaban así? Porque su predicación era de gran originalidad, de gran belleza y de gran sabiduría. San Juan Crisóstomo. En aquella época, por esas tensas relaciones entre religión y política, había bastante tensión y bastante oposición al Evangelio, de tal manera que Juan Crisóstomo pues fue amenazado muchas veces. En aquel tiempo, una de las peores penalidades era el destierro. Desterrar a una persona era prácticamente condenarla a la muerte. Cuando amenazaron por primera vez a Juan Crisóstomo, autoridades poderosas del Imperio Romano, el imperio estaba en toda su fuerza en aquel momento, cuando lo amenazaron, entonces Juan Crisóstomo respondió con este tono bíblico: ¿me van a desterrar? ¿A dónde me van a enviar? Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Con esas palabras, este santo obispo hacía ver que él ya tenía asimilado en su corazón el dolor que pudiera traer el destierro, pero también tenía asimilado en su corazón el señorío de Jesucristo. Esas mismas expresiones las encontramos en otros mártires. Es impresionante la historia de otro mártir que vivió unos 100 años antes de Juan Crisóstomo. Estoy hablando de un diácono de la iglesia de Roma llamado Lorenzo. San Lorenzo, diácono y mártir. Su fiesta es el 10 de agosto. San Lorenzo fue condenado a ser asado vivo, una de las peores formas de muerte. Por supuesto, esa tortura tenía un propósito. No se trataba solo de hacer sufrir a este pobre hombre, sino también de convertirlo en un ejemplo que desanimara a todo el pueblo cristiano de Roma. De lo que se trataba era de convertirlo en un modelo, por supuesto, de a dónde conduce la fe cristiana si eres tan obstinado como para seguir creyendo en Cristo.
Y efectivamente fue asado vivo. Mientras lo estaban quemando de esa manera horrenda, en un momento dado él habló de en medio de las llamas y le dijo a quien estaba dirigiendo esa tortura: ya estoy bien asado de este lado, ya me puedes dar la vuelta. ¿Cómo puede una persona tener la fortaleza para hablar de ese modo? Es que Lorenzo tenía muy claro su martirio. Lorenzo había abrazado la cruz de tiempo atrás. El sufrimiento no le tomó por sorpresa. Este es el punto principal de lo que estoy tratando de desarrollar en esta parte. El que abraza la cruz no se deja tomar por sorpresa del sufrimiento, porque ya lo tiene abrazado, porque ya sabe que ese es su lote y su heredad, pero también sabe que detrás de ese sufrimiento está la Pascua. Hay un obispo, también de la antigüedad, también del siglo III, que vivió en el norte de África. El norte de África fue cristiano mucho tiempo, hasta que llegaron los musulmanes y arrasaron con todo. Este obispo santo se llamaba Cipriano y fue obispo en la población de Cartago, una población antiquísima que había sido fundada por los fenicios muchos siglos atrás y con toda una historia en el Imperio Romano. Bueno, obispo de Cartago era este hombre Cipriano. Cuando se desató una primera persecución en Cartago, el obispo Cipriano tuvo que enfrentar una decisión dificilísima. Dijo él: pero ¿qué hago? Porque en este momento la iglesia de Cartago, si a mí me eliminan, va a quedar completamente desarticulada y confundida. Y entonces, cuando vino la primera oleada de persecución, Cipriano logró ocultarse y por medio de mensajeros mandar mensajes, mandar palabras de ánimo, pero también de autoridad, para mantener viva la diócesis de Cartago en medio de esa primera tormenta. Ese servicio pastoral de este obispo sabio y santo, ese servicio pastoral dio fruto. Los sacerdotes se reafirmaron en la fe, los diáconos se reafirmaron en la fe y muchos laicos tomaron fuerzas para llegar hasta el final en su testimonio de la fe. Vino entonces una segunda persecución y Cipriano ya tenía conciencia del buen estado de salud de su diócesis. Ya tuvo conciencia de que en ese momento la diócesis sería capaz de resistir, incluso si lo mataban a él. Y entonces no se ocultó, fue apresado y fue condenado a muerte, y de hecho murió mártir. San Cipriano es obispo, por supuesto, y mártir. Cuando le declararon la sentencia de muerte a Cipriano, dijo estas palabras que se volvieron famosas y que las repitieron muchos mártires. Dijo la autoridad romana, eso era parte del Imperio Romano en aquel tiempo, dijo la autoridad romana: condenamos a Tasio Cipriano a la muerte. Ahí dijo la forma de martirio. Y Cipriano, sereno, no arrogante, pero sí sereno y dueño de sí mismo, dijo en voz alta y que todos lo escucharan: demos gracias a Dios. Él estaba preparado. No lo iban a asustar con la muerte, no lo iban a asustar con la persecución, no lo iban a asustar y no pudieron asustarlo. Efectivamente, murió mártir, porque había abrazado primero la cruz. Son tantas las historias, recordemos brevemente otros dos mártires de esos primeros años. Vamos a recordar a San Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol San Juan, y vamos a recordar a San Ignacio de Antioquía. San Policarpo fue quemado vivo, lo amarraron a una estaca, o mejor dicho, querían amarrarlo a una estaca, y ya verán por qué al final no lo amarraron y lo quemaron vivo. Y es impresionante el testimonio de Policarpo, porque Policarpo, que era cabeza de la iglesia de Esmirna, si no me falla la memoria, San Policarpo
cuando se da cuenta que llega la hora de su muerte, se da cuenta también que ese es el momento de su mejor testimonio y de su mejor predicación. Porque es cosa admirable que una persona pueda hablar con fluidez y con sabiduría del Evangelio, pero ningún discurso puede reemplazar el espectáculo horrendo pero majestuoso de ver a alguien morir por Cristo. Cuando lo iban a atar, la manera de quemar vivas a las personas según esa persecución, la manera de quemarlos vivos era que les tapaban los ojos, los amarraban a una estaca y encendían una hoguera alrededor. Y la persona moría por el calor y también sofocada por el humo. No podía respirar, una muerte horrible. Y entonces dijo Policarpo, cuando lo iban a matar de esa manera, dijo: no es necesario que me amarren, no es necesario que me amarren. El que me ha dado la gracia de morir por él, dará también la gracia de que yo permanezca inmóvil frente a las llamas. Y este hombre, que era un obispo de mucho más de 80 años, permaneció de pie junto a esa columna, mostrando la fortaleza que tiene aquel que ha abrazado la cruz. Más impresionante aún es el caso de Ignacio de Antioquía. Antioquía es una población de la actual Siria. Bueno, me parece que ahí hay una diferencia de frontera que es complicada entre Turquía y Siria. Se puede verificar, pero me parece que la antigua Antioquía de Siria queda en Turquía, en la Turquía actual. Bueno, este obispo, que era de Antioquía, y en ese momento Antioquía pertenecía a Siria, este obispo bendito, San Ignacio, fue condenado a ser destruido, ser comido por las fieras. Una vez más, los perseguidores tenían un propósito: convertirlo en un escarmiento público. De tal manera que llevaron a este obispo Ignacio, lo llevaron desde Antioquía, acuérdate dónde queda Siria, desde ahí lo fueron llevando hasta Roma. Ese es un recorrido de muchísimos kilómetros. Y lo llevaban preso y humillado, porque el propósito, ya dije, era convertirlo en un escarmiento. Ignacio no perdió el tiempo mientras estaban haciéndole ese recorrido humillante. Mientras iba en ese camino, él iba dictando cartas a distintas comunidades cristianas. Esas cartas se conservan y usted, si está interesado, puede leerlas en internet. Busque usted cartas de San Ignacio de Antioquía. Él le escribió, por ejemplo, a San Policarpo, él le escribió a los esmirniotas, los de Esmirna, le escribió a los magnesios, otra población de la Grecia antigua, le escribió a los romanos, escribió muchas cartas. Estas cartas de San Ignacio son un tesoro enorme, sobre todo porque nos permiten darle una mirada a un corazón que ha aceptado la cruz y en la cual, un corazón en el que reina la cruz de Cristo. La más impresionante de esas cartas, creo yo, que es la que él escribe a los cristianos de Roma. Roma, ya dijimos, era el punto de llegada de ese larguísimo recorrido, porque de lo que se trataba era de llevarlo al Coliseo y presentarlo como bocado favorito para esas fieras, de tal manera que la multitud, viendo cómo despedazaban con sus garras y adentelladas el cuerpo de un obispo, la gente entendiera que no había cosa más absurda que ser cristiano. Ignacio, días antes, bastantes días antes de llegar a Roma, le escribe a los cristianos de esa comunidad. Estas son las palabras que les dice: no muestren hacia mí una compasión inoportuna. ¿Qué quería decir él con esas palabras? No intenten salvarme del martirio. Dejen que yo sea molido por las fieras. Y soltó una frase que se convirtió en una frase inmortal para todos nosotros los que creemos en Cristo. Dijo San Ignacio de Antioquía: yo soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan de Dios.
¿Te das cuenta la profundidad de lo que dijo Ignacio? Él veía en el martirio su propia transfiguración. Él veía en el martirio la oportunidad de volverse él mismo Eucaristía. Él veía en el martirio la oportunidad de unirse como nadie puede unirse a la Pascua de nuestro Señor. Y sin duda, este bendito obispo, que murió en el año 107 de nuestra era, por supuesto, este bendito obispo tenía claridad en una cosa, que le era más útil a la gloria de Dios que él muriera de esa manera, porque todos estos santos no estaban pensando únicamente en su propia historia, en su propia alma, en su propia vida, sino que tenían muy claro que su vida, que su ofrenda era también crecimiento para la iglesia. Se atribuye a un presbítero del siglo III llamado Tertuliano, se atribuye esta frase repetida varias veces en los primeros siglos: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces todos ellos tenían conciencia de tres cosas, que son: primero, que el sufrimiento hay que aceptarlo antes. No esperes a que te llegue el sufrimiento para aceptarlo. Y de hecho eso es lo que nos enseña la oración con la que hemos abierto esta predicación. Porque hemos abierto esta predicación diciendo juntos el Padre Nuestro. ¿Y qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como se hace ya en el cielo. Hágase tu voluntad. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, estamos asumiendo que el camino que Dios quiere para nosotros es el mejor camino. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, estamos de alguna manera aceptando lo que pueda llegar a nuestra vida. Y en ese sentido, el cristiano tiene que parecerse a Cristo, al que por lo visto nada perverso, nada malo lo tomaba por sorpresa. Hay una cosa interesantísima en los evangelios, y es que si usted examina las reacciones de Cristo, usted se da cuenta que a Cristo nunca lo toma por sorpresa la maldad. Pero Cristo no se admiraba de nada. Sí, Cristo también tuvo sorpresas. Hubo cosas que al parecer humanamente Él no se esperaba. ¿Qué cosas? No cosas malas. A Cristo la maldad nunca le tomó por sorpresa. Que yo recuerde, solo hay dos oportunidades donde Cristo se admira, por decirlo así, se siente sorprendido. ¿Cuáles son esos momentos? Mira, cuando el centurión romano le dice: tengo en casa un criado que sufre mucho, y le dice también: Cristo, voy allá a curarlo. Y luego el centurión le manda a decir: no es necesario que vengas a mi casa. Yo también tengo gente a mis órdenes, y le digo a un soldado o a uno de mis siervos: ve, y va, haz esto, y lo hace. Yo también soy hombre de obediencia, mándalo, con eso me basta. Y Jesús se admiró de la fe de este hombre y exclamó, de manera que lo oyeran los que estaban cerca: les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Impresionante nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahí se admiró Cristo, pero ¿se admiró de qué? Se admiró de algo positivo. Cristo también se admiró, se llenó de admiración cuando regresaron aquellos misioneros y Cristo vio cómo iba triunfando el Evangelio y exclamó, lleno de alegría: te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Ahí Cristo manifestó como una sorpresa. Pero cuando le fueron a decir a Cristo algo malo, cuando le dijeron, por ejemplo: oye, Herodes te está buscando para matarte, Cristo no manifestó ninguna sorpresa. Al contrario, habló con un lenguaje de inmensa seguridad con estas palabras:
que declaraban el estado del alma de Herodes, dijo: vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana sigo trabajando, pasado mañana llego a mi final. ¿Te das cuenta? No lo sorprende nada. En la última cena asegura, antes de que nada suceda: uno de ustedes me va a traicionar. No lo sorprende nada. ¿Por qué? Porque el primero que abrazó el sacrificio como ofrenda para gloria del Padre y para salvación nuestra fue, por supuesto, Cristo. A Él no lo toma por sorpresa, porque Él ya tenía asimilado eso. Él ya lo tenía claro. Él ya sabía lo que describe la carta a los Colosenses, capítulo 1, ¿qué dice? Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Tal vez la palabra dominio no te suena tan fuerte, entonces te voy a decir esta otra palabra, que es equivalente en la lengua griega. Mira lo que dice San Pablo, Colosenses capítulo 1. Dios nos ha sacado del señorío de las tinieblas y nos ha trasladado al señorío de su Hijo Jesucristo. El que está en pecado tiene como señor al pecado, y detrás del pecado, pues al demonio. El que está en pecado está en las garras y en las fauces del enemigo del alma. El que está en pecado no está simplemente como quien vive en una casa. El que está en pecado tiene grilletes apretados y crueles que lo mantienen sujeto. Y por eso, cuando uno intenta salir del pecado, uno se da cuenta que no es fácil, porque tenemos grilletes. Cualquiera de ustedes que haya luchado fuertemente contra algún vicio sabe de qué estoy hablando. Luchar contra un vicio es una cosa muy fuerte, porque el vicio hunde sus garras, hunde sus fauces en nuestra carne. Y yo no sé cuáles son los pecados que tú más cometes, algo conozco de los que yo más cometo, y te puedo asegurar que a ti te pasa lo mismo que a mí. Es decir, que nos cuesta mucho. Entonces se trata del dominio de las tinieblas, el señorío de las tinieblas. Y las tinieblas, es decir, el poder del pecado, del mal, de la muerte, del demonio, ese poder asqueroso no quiere soltarte. Y por eso hará hasta lo imposible para que no te salgas, para que no te sueltes. Tratará de mantenerte encadenado. Si logras soltarte, Lucas capítulo 4 nos advierte lo que va a suceder. El comienzo del capítulo 4 de San Lucas nos relata las tentaciones de Cristo en el desierto. Fue el evangelio que se leyó el domingo pasado. Y es posible que recuerdes cómo termina ese pasaje. Termina con estas palabras: después de intentar vencer a Cristo, termina diciendo, el demonio se retiró. ¿Se retiró y ya? No, dice, se retiró hasta otra ocasión. Entonces, el que conoce el misterio del pecado, que es el misterio que ha hundido sus fauces y sus garras en nuestra carne, sabe que del pecado no se sale fácilmente, y sabe que el pecado nos va a atacar una y otra vez. Por algo nos advierte en su primera carta el apóstol San Pedro cuando dice que tenemos que estar vigilantes. Y dice, vuestro enemigo el diablo ronda buscando a quien devorar. Entonces, es necesario abrazar la cruz, porque es necesario saber que va a costar trabajo. Hay que estar preparados para eso. Muchas personas no se preparan para el sufrimiento. ¿Y cuáles son los engaños en los que caemos y por los que no nos preparamos para el sufrimiento?
Mucha atención, hermanos, porque esta parte de la predicación considero que es esencial. Se llama los engaños por los que creemos que no nos llegará el sufrimiento. Son 3 principalmente. Y son engaños terribles, porque cuando uno cae en uno de esos engaños y le llega el sufrimiento, que de todas maneras le va a llegar, fácilmente uno queda perplejo, uno queda confundido, y eso es lo que quiere el enemigo, porque cuanto más desorientados, confundidos y perplejos estemos, más fácil es que caigamos en las garras del enemigo. ¿Cuáles son entonces esos engaños? He dicho, son principalmente 3. El principal engaño es: si yo no le hago mal a nadie, no tiene por qué llegarme ningún mal. Qué triste engaño, y cuántos corazones de buenos católicos han caído en él. Repito, si yo no le hago mal a nadie, a mí nada malo me tiene que suceder. Como quien dice, que los males les lleguen a los malos. Pero yo, que soy honrado, yo, que he sido fiel en mi matrimonio, yo, que incluso ayudo en los retiros, yo, que voy a misa, a mí, ¿qué me puede suceder? Esa manera de razonar está marcada por una teología muy primitiva y completamente insuficiente que se llama la teología de la retribución. No, las cosas no son así. Mira lo que le sucedió a Cristo, y es que había algún pecado en él. Por supuesto que no. Entonces pensar uno, ese es un engaño terrible, pensar uno que porque uno se porta bien no le van a suceder cosas malas, es un engaño terrible. Y un engaño contra el cual conviene estar completamente advertidos. Completamente advertidos. No es que mi vida buena garantice que no me va a pasar nada. Yo digo estas frases y me acuerdo de Santa Bernardita Soubirous, la jovencita o la mujer que siendo jovencita tuvo las visiones que dieron origen al santuario de Lourdes en Francia. Bernardita se llamaba. La Virgen María le habló muchas veces o varias veces a Bernardita, y una de las frases más impresionantes que le dijo, como hablándole de amiga a amiga o de madre a hija, le dijo la Virgen: te voy a hacer muy feliz, pero no en esta tierra. Y efectivamente Bernardita, que se consagró a Dios en una comunidad religiosa, tuvo múltiples sufrimientos, incluyendo sufrimientos dentro de su comunidad religiosa, es decir, incomprensiones y algunos maltratos incluso dentro de la comunidad. Entonces, te voy a hacer feliz. ¿Y era que Bernardita se portaba mal? No. Bernardita se portaba mejor que muchos de nosotros, por lo pronto mucho mejor que yo. Pero Bernardita escuchó esa palabra: no es que me va a ir bien en esta tierra. O sea, ¿cuál es el error teológico de fondo cuando uno piensa en la teología simplista de la retribución? Que uno cree que todo se arregla en esta tierra. No es cierto. No es cierto. Entonces uno tiene que saber que uno puede ser muy buena persona y que siendo buena persona pueden venir grandes dolores. A veces dolores de personas que se oponen, que critican, que nos marginan. A veces dolores como enfermedades o como situaciones de parientes. Yo conocí el caso de un padre de familia. Era un hombre creyente, no vamos a decir de inmenso fervor, pero era un católico convencido. Resulta que él tuvo varios hijos. El último de sus hijos nació con una enfermedad gravísima, una cuestión genética incurable. Y este hombre se rompía la cabeza diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué?
¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué? Era estrategia del enemigo. Tanto preguntarle a Dios por qué llevó a que este hombre durante un tiempo negara la existencia de Dios, se apartara de la oración, dejara los sacramentos. He tenido noticias de él. Gracias a Dios está regresando. Ya es un hombre que ofrece oraciones y que pide oraciones. Todavía le falta bastante para terminar de acercarse a los sacramentos. Entonces, hermanos, démonos cuenta el peligro de creer uno que porque yo me porto bien, las cosas tienen que salir bien. No, puede que salgan bien o puede que salgan mal. Por eso hay una poesía de Santa Teresa de Jesús, donde ella habla precisamente de esto, de la absoluta disponibilidad que ella quiere tener ante Dios. Básicamente lo que ella le dice a Dios es: dame lo que quieras, dame lo que quieras. Dice, por ejemplo, dadme guerra o paz crecida, honra o deshonra me dais, me dad. Es que es un español antiguo el de ella, ¿no? Honra o deshonra me dad, o sea, dadme. Ya del todo me rendí. Y viene el estribillo: ¿qué mandáis hacer de mí? Esa es la disponibilidad que predica Teresa de Jesús. No es que uno esté buscando que le vaya mal, sino que uno sabe que en el plan de Dios algunas cosas saldrán bien y otras saldrán mal. Y hay que seguir el ejemplo de Job, el cual dice: si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Y uno se puede preguntar: ¿y por qué aceptamos los males? Pues aceptamos los males porque la ciencia de Dios y el poder de Dios son los únicos que sacan bienes de los mismos males. O sea que si Dios me lleva por un trayecto oscuro, algo bueno está pensando, porque Él me guarda en cañadas oscuras, como dice el Salmo. Su vara y su cayado me sosiegan. Entonces, si Dios me lleva por un periodo oscuro, si Dios me lleva por un tiempo de soledad, por un tiempo de rechazo, en eso hay una providencia de Él. Y Dios le ha explicado a varios santos, entre ellos la querida para mí Catalina de Siena, le ha explicado por qué son necesarios los tiempos de oscuridad, de contradicción y de prueba. Le decía Dios a Santa Catalina, y se lo ha mostrado de otras maneras a otros santos, que solamente en esos tiempos de prueba y de dificultad el amor aprende a ser desinteresado. Las palabras que le dice Dios a Santa Catalina son estas: si cada obra buena recibiera inmediatamente su recompensa buena, pronto te convertirías más en mercader que en hijo mío. Entonces, para aprender a tener corazón de hijo y no de mercader, es necesario que a veces experimentemos que trabajamos duro y no se logra lo que queríamos. Esa especie de frustración, de desproporción entre nuestro esfuerzo y el resultado, purifica el corazón, nos vuelve desinteresados ante Dios, de manera que nosotros amemos a Dios porque es Dios, no por lo que nos da. Eso es lo que logra la cruz, para que amemos a Dios por lo que nos da, por lo que Él es, no por lo que nos da, me corrijo. Amemos a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da. Entonces, ¿el primer engaño cuál es? El primer engaño es creer que si yo me porto bien, me tiene que ir bien. Segundo engaño: hay personas que creen, es un engaño en el que hemos caído muchos, hay personas que creen que todos los problemas se solucionarían con un orden social y político adecuado. Es decir, que si hay sufrimiento y si hay problemas, es simplemente porque no tenemos el orden social que sería de desear. Pero apenas llegue el orden social que estamos proponiendo en mi partido político, porque mi partido político propone avance y justicia y bienestar para todos, todos tendrán bienestar. Y hay gente que le apuesta el corazón a eso.
Y hay gente que cree que si se lograra un régimen político adecuado o un régimen científico adecuado, es decir, el avance de la ciencia, el sufrimiento desaparecería de esta tierra. El ejemplo más clamoroso de ese tipo de pensamiento es lo que encontramos en la propuesta marxista. Porque la propuesta del marxismo es esa. Marx considera que tiene un diagnóstico completo sobre por qué hay sufrimiento en la sociedad. Marx considera que el origen de todos los males es económico y que el origen de todos los males económicos es que unos pocos tienen la posesión de los bienes de producción. Muchos de nosotros podemos coincidir con Marx en que lo que él dice es cierto en la medida en que la posesión de unos pocos que acaparan los medios de producción hace que una multitud tenga que trabajar para ellos sin nunca salir de su bajo estado de vida. Uno puede coincidir hasta cierto punto con el análisis y el diagnóstico de Marx, pero cuando ya pasamos a las propuestas de Marx y sobre todo al sueño que él vende y que luego han difundido los comunistas más famosos como Lenin o como Antonio Gramsci en Italia, dos nombres muy importantes de comienzos del siglo XX en esta ideología política, si nosotros les creemos a ellos, supuestamente se llegaría a una especie de paraíso comunista, como quien dice, el sufrimiento va a desaparecer si nosotros implantamos este programa político, si nosotros entramos por este camino, que en ese caso es el camino del comunismo, todo queda arreglado. Pero no pensemos, hermanos, que es únicamente el pensamiento de izquierda el que cae en esos errores. También hay los de derecha y los de centro y los de ciertas ideas económicas que piensan lo mismo. Por ejemplo, hay gente que piensa, y sé que estoy entrando en un terreno espinado, pero hay gente que piensa que los partidos políticos de corte económico libertario, atención a esa palabra, la ideología económico-política libertaria, creen que con eso se arregla toda la sociedad. Como quien dice, achiquemos el Estado, disminuyamos todo subsidio y dejemos libertad económica. Y así, el que trabaja tendrá prosperidad y el que no trabaja que se atenga a las consecuencias. Esa ideología libertaria, aunque tiene también elementos positivos, porque impide, por ejemplo, gastos burocráticos excesivos, esa ideología libertaria deja por fuera a muchas personas que no tienen las posibilidades para un nivel de vida medianamente humano. Entonces, los que creen que con una ideología libertaria todo se arregla, o los que creen que con una ideología o una propuesta comunista todo se arregla, piensan que el problema del sufrimiento se soluciona simplemente con un arreglo económico y político. En la teología este sistema de pensamiento también entró, y algo de eso queda todavía. Entró muy particularmente en la llamada teología de la liberación. En el tiempo en el que yo me estaba formando para el sacerdocio, lo cual fue el siglo pasado, en ese tiempo abundaba el lenguaje de la teología de la liberación. Y había una cantidad de personas que planteaban una especie de equivalencia entre reino de Dios y justicia social. Como quien dice, si nosotros luchamos por una distribución equitativa de la riqueza, vendrá el reino de Dios, reino de paz y de justicia, reino de prosperidad y de felicidad. Y una vez más, el error, ¿cuál es? El error es creer que una propuesta económica y política va a eliminar todo sufrimiento del mundo. ¿Qué es lo que falla en ese planteamiento? Lo que falla es lo que nos dijo Cristo en el Evangelio. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. La enfermedad principal no está simplemente en los sistemas, los que sean, sistemas económicos, sistemas políticos. Si tuviéramos más tiempo hablábamos también de las utopías cientificistas
Es decir, la idea de que el solo progreso científico va a llevar a la humanidad a un estado de perfección tal que desaparecerá todo sufrimiento. Esa es una quimera, esa es una fantasía que nunca se realizará. ¿Por qué? Porque el problema no está simplemente afuera, en el conocimiento científico. El problema no está simplemente afuera, en la teoría política que tú tengas. El problema no está simplemente afuera, en el esquema de ideas económicas que tú tengas. Hay un problema adentro. Del corazón humano sale egoísmo, sale envidia, sale codicia, sale muchas veces, suena horrible decirlo, podredumbre. Entonces tú puedes poner a la gente en el mejor sistema económico y habrá personas que viendo la oportunidad de robar, robarán. Y habrá personas que viendo la oportunidad de aprovecharse, por ejemplo, de una mujer, se aprovecharán. Y habrá personas que teniéndolo todo, por envidia, destruirán una buena idea. Y para afirmar lo que estoy afirmando no es necesario entrar en demasiados análisis filosóficos. Miremos lo que ha sucedido en el mundo, mis hermanos. Miremos, por ejemplo, uno de los países de mayor prosperidad en este planeta Tierra. Estoy hablando de Alemania. Ustedes, si están al tanto de las noticias, conocen que en los últimos años, estoy hablando de los últimos 4 o 5 años, ha habido unos escándalos terribles de grandes empresas. Una muy famosa, una de estas empresas muy famosa, pero prefiero no decir el nombre, pues se vio metida en un escándalo por un tema de emisiones. Tú sabes que hoy hay una gran sensibilidad ecológica y que el grado de contaminación que traiga un vehículo es un criterio de compra para muchas personas. Personas que tienen sensibilidad ecológica, y eso sucede mucho en Alemania y en general en Europa. Entonces esta empresa fabricante de autos empezó a publicar unas cifras falsas de emisiones. Es decir, ellos decían que su producto, sus autos, contaminaban muchísimo menos de lo que en realidad contaminaban. ¿Para qué? Para que se dispararan las ventas. ¿Para qué querían que se dispararan las ventas? Para que las acciones subieran. ¿Para qué querían que subieran las acciones? Para que en la asamblea de accionistas creciera el sueldo y las bonificaciones del gerente general, lo que en inglés llaman el CEO. Porque efectivamente era el jefe general, era el gerente general, era el CEO el que había mandado que se mintiera. Y yo te hago una pregunta, ¿ese hombre estaba muriéndose de hambre? ¿A ese hombre le faltaba dinero para poder pagar el alquiler? No. ¿Qué era lo que quería? Más. Pero ya ganaba muchísimo. O sea, si te digo la cifra de dinero en euros que ganaba ese señor, yo creo que ni tú ni yo hemos visto jamás un sueldo de esos en la vida real. Ese era el dinero que ganaba, pero quería más. Porque la enfermedad está en el corazón humano y eso no lo va a resolver ningún sistema filosófico, ningún sistema político, ningún sistema económico y ninguna fantasía cientificista. Por eso, un error que se comete con la cruz es creer que los problemas están afuera y que basta simplemente mejorar la política, mejorar la economía, mejorar la ciencia y con eso solo se va a acabar el sufrimiento. No es cierto. Llevamos 2 engaños con respecto a la cruz. El primer engaño, que es el peor y más extendido, es creer uno que si uno se porta bien, me tiene que ir bien en todo. No es cierto, ahí están los mártires. El segundo engaño es creer que vamos a desaparecer el sufrimiento a base de cambiar la política o cambiar la economía. Pregunta, ¿significa eso que el cristiano no debe meterse en economía o en política? Claro que no. El cristiano tiene que meterse y tiene que saber tener su palabra, especialmente el laico, porque como nos dice la Constitución Lumen Gentium, el deber propio de los laicos es precisamente conducir las realidades de este mundo al reinado de Cristo. Pero una cosa es que tú hagas esa tarea y otra cosa es que tú le entregues el corazón a un sistema político o económico. El último engaño con el que queremos terminar esta predicación, porque algunos se preguntaban si este padre al fin va a terminar o no.
La noticia que les tengo es que sí voy a terminar. El tercer engaño que tenemos, y que es donde se necesita muchísimo discernimiento, es el engaño de creer que cualquier sufrimiento es cruz. ¿Te acuerdas que al principio de la predicación enfatizamos varias veces que se necesita mucho discernir en este tema? Entonces hay personas que dicen, bueno, yo tengo un hijo drogadicto, ese es un sufrimiento espantoso. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Tengo un hijo drogadicto, ese hijo, pues todos los días se roba algo en la casa para sostener su vicio. Y bueno, ya nos ha ido desocupando la casa poco a poco. Lo último que se llevó fue la puerta de la cocina. Pero esa es mi cruz. Cuidado con ese lenguaje. Sobre esto hay varias predicaciones. Si ustedes entran a un canal que les voy a recomendar, esto se llama autopropaganda no pagada. Si ustedes entran al canal Fray Nelson en YouTube, que les recomiendo que se suscriban, autopropaganda. Si ustedes entran a ese canal y ustedes ponen, por ejemplo, en YouTube Fray Nelson, así en una sola palabra, cruz, les van a salir una cantidad de predicaciones que no podemos resumir ahora todas. Tal vez la más extensa serie que hice sobre la cruz se llama La Ciencia de la Cruz, que son 4 predicaciones. Yo me acuerdo muy bien de esas 4 predicaciones, eso fue en el monasterio de las Carmelitas en Santa Fe, Argentina, porque ese es el monasterio donde vivió una religiosa que se ha vuelto famosa, porque fue aquella mujer que murió sonriendo. La foto de ella le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, yo estuve en ese monasterio y esa hermana vivía en ese tiempo y ya tenía el cáncer que después se la llevó. Eso se llama La Ciencia de la Cruz. Pero tenemos que dar por lo menos un criterio elemental de discernimiento. Es evidente que toda cruz implica sufrimiento, pero no todo sufrimiento merece el nombre de cruz. Entonces, ¿cuál es el criterio? Vamos a dar aquí solo una luz. El tema es delicado, pero vamos a dar una luz. ¿La luz cuál es? Hay que pensar en el fruto, Es decir, hay que pensar qué nace de esto, qué brota de esto. Dicho de otra manera, una de las características del misterio de la cruz del cristiano, cruz que es heredera e hija de la cruz de Cristo, una de las señales, no es la única, pero una de las señales, además de que hay sufrimiento, es que es un sufrimiento fecundo. Si tú sufres y no hay ningún fruto ni esperanza de fruto, no llames a eso cruz. El fruto puede ser postergado, el fruto puede ser sobrenatural, el fruto puede estar lejos. Por ejemplo, las personas que viven una vida de clausura, como tantas comunidades bellas que llevan una vida de oración y penitencia en los monasterios, ellos dan fruto, muchas veces dan un fruto sobrenatural y a distancia y ni siquiera saben cuál es. Pero eso tiene un fruto. En cambio, cuando nuestro sufrimiento nos convierte en cómplices y lo que hace es afianzar el pecado en la otra persona, a eso no lo llames cruz. Ejemplos, son todos ejemplos dolorosos. El ejemplo que di ahorita, el hijo nos está desocupando la casa, pero esa es nuestra cruz. No, tu sufrimiento no está trayéndole ningún bien a ese hijo. Entonces no llames a eso cruz. Si es un sufrimiento estéril, sin ninguna esperanza de un fruto que le dé la gloria a Dios, no llames a eso cruz. De hecho, el sufrimiento en el caso de una adicción pasa por otro tipo de renuncias, que eso hay que hablarlo con los psicólogos que saben de adicciones. Entonces, no cualquier sufrimiento es cruz. Tiene que ser un sufrimiento fecundo. Otro ejemplo,
Lamentablemente, en muchos lugares todavía se presenta el caso de mujeres que sufren violencia de sus esposos. Violencia que puede llegar incluso al caso de la muerte. No es que él llega borracho y entonces me golpea. Eso es terrible. Y esa es mi cruz. No. Si tu sufrimiento con esos golpes realmente no está haciendo nada, sino empoderándolo a él para que sea cada vez más autoritario, más egoísta y más violento, eso no es cruz. No es cruz que tú vuelvas peor a ese esposo. No es cruz que tú vuelvas peor a ese hijo. No es cruz que tú sufras sin ningún fruto. El discernimiento, insisto por última vez, no es fácil, pero el sufrimiento de la cruz nunca es sufrimiento estéril. Y hay que estar muy atento de qué es lo que nace del sufrimiento, que puede ser un sufrimiento, un fruto postergado, un fruto sobrenatural, un fruto lejano. Pero tiene que haber fruto, y si no hay ese fruto, y si no hay sobre todo esperanza de ese fruto, no llames a eso cruz. Entonces, ¿cuáles son los 3 principales engaños sobre la cruz? Primero, creer que si me porto bien, me va bien. Segundo, creer que podemos vencer a la cruz, o sea, vencer al sufrimiento, mejorando la política, mejorando la economía, etcétera. No, tenemos que comprometernos con esas realidades humanas y sociales, pero entendiendo que esas realidades humanas y sociales no son la única solución. Tercero, el tercer engaño es creer que cualquier sufrimiento es cruz. Y eso lo he escuchado yo muchas veces. Incluso hay gente que llama a las consecuencias de sus pecados cruz. Hombre, Roberto, ¿por qué tienes esa cara? No, figúrese que no había asegurado el carro y me estrellé y ahora me toca pagar una cantidad de plata que quedé debiendo y sin carro me quedé. Hombre, ¿y por qué te estrellaste? No, borracho que iba ahí. Y esa es mi cruz. No, tu cruz no es tu borrachera, ni tu cruz es que te estrelles borracho. Eso se llama las consecuencias de tu pecado y eso es distinto. Ahora, si tú aprovechas las consecuencias de tu pecado para renunciar al pecado, ya eso se va acercando al misterio de la cruz. Hermanos, hasta ahí alcanzamos a llegar en este momento. Pongámonos de pies y supliquemos al Señor. No sé si el aplauso es de agradecimiento de que por fin acabó. Vamos a hacer oración, a ver, el corazón recogido, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que esa cruz que ustedes llevan, si llevan la cruz, varios llevan la cruz, ¿no? Ahí mire, ahí está, hermoso, hermoso eso. Esa cruz que está ahí. Jesús, Señor y Salvador nuestro, que a través del misterio de la cruz, quisiste darle la máxima gloria al Padre Celestial y ganarnos como precio de tu sangre y obra de tu redención. Jesús, recibe nuestra gratitud por todo lo que has hecho y haces por nosotros. Sobre todo, permite, Señor, que con humildad, bajando nuestra cabeza ante ti, te alabemos con inmensa gratitud por cada gota de tu sangre, por cada azote que recibiste, por cada espina en tu cabeza, por cada humillación en tu rostro. Gracias, Jesús, por todo el amor que nos has tenido. Gracias, Señor, por el misterio de la cruz. Y en virtud de ese misterio te pedimos, Señor, enséñanos a discernir para aceptar. Esas son las palabras claves. Discernir para aceptar y abrazar el misterio de la cruz, que también llega sin cesar a nuestras vidas. Cada bendición la damos con la señal de la cruz, Señor. Que esa señal se vuelva realidad en nuestra vida, de modo que quien nos conozca pueda decir: ahí va un discípulo de Cristo, ahí va una discípula de Cristo. El Señor esté con ustedes. Los bendigo con el misterio de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gloria para Dios.